Egun on guztioi, muy buenos días a todos. Me corresponde el honor de presentar en este foro al consejero de Interior, señor Ares. Sería fácil para mí limitarme a destacar su bagaje político, forjado en todos los niveles, tanto institucionales como internos del Partido Socialista, e incluso destacar en el terreno más personal el agradecimiento íntimo que guarda a su familia, a Rosa, su mujer, sin cuyo apoyo incondicional no hubiera sido posible su trayectoria. Pero probablemente, Rodolfo, debo iniciar esta presentación con un comentario sobre la originalidad de que sea yo tu presentador. Es evidente que este hecho se separa del modelo al uso, tanto en este foro como en general, según el cual presentador y presentado comparten una afinidad en su filosofía y en su ideario. Incluso en otros ámbitos, en el ámbito académico, suele ser habitual que el presentador disponga de una cierta autoritas o de, cuando menos, una relación de potestas sobre el presentado. Y evidentemente nada de esto ocurre aquí. Para explicar esta originalidad que decía, recurriré a la conocida anécdota que se atribuye a Sir Winston Churchill, según la cual un inexperto parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes coincidía con él y le manifestaba su opinión señalando los bancos laboristas de la oposición. Decía, qué alegría estar aquí a su lado, con el enemigo enfrente. Le decía a Churchill, no se confunda, joven, los que están enfrente son sus adversarios, los enemigos los tiene usted aquí detrás, ¿verdad? Creo, que es una buena anécdota para, por lo menos, relativizar los frentes a los que estamos habituados en la política vasca. La proposición del consejero para que le presente revela uno de sus valores políticos. Sabe que hay ciertas áreas de la política que deben quedar al margen de la lucha partidista, del rifirrafe partidista. Y además de saberlo, sabe que es bueno demostrarlo. Lo sabe y lo practica. Lo practica ahora en el Gobierno y debo reconocer que lo practicó también desde la oposición cuando era yo el que estaba en el Gobierno. Y en esa relación aprendimos algo importante, a confiar mutuamente en los asuntos esenciales. Probablemente tengo el desagradable título de ser la persona que más veces le ha llamado de madrugada, le ha despertado de madrugada. Llamadas con avisos duros, a veces dramáticos, propios de la época que nos tocó vivir. Pero la confianza y la lealtad no se generan espontáneamente, ni son fruto de la mera voluntad. Se crea y se gana en base a la experiencia contrastada de responsabilidad. Y este es otro valor político del consejero, la lealtad basada en la experiencia. Y señalaré un tercer valor político, la capacidad de adelantarse, de tener visión, de interpretar correctamente los hechos. Y voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Prácticamente todo el mundo admite ya que vivimos un nuevo tiempo en Euskadi y que existe una base lo suficientemente sólida para soportar, para sustentar este nuevo tiempo. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento general, las instituciones, partidos, medios, etcétera, mantienen una posición bastante conservadora, bastante continuista, sin asumir demasiados riesgos. Quiero señalar que ha sido precisamente la Ertzaintza la institución que ha tenido el valor de dar el primer paso simbólico de aceptación de la nueva realidad, con la fuerza expresiva que supuso apagar el pebetero de Arkaute, símbolo de la lucha contra el terrorismo de ETA y de homenaje a sus víctimas en la policía. Una prueba más del nervio de esta institución, de su generosidad y de su capacidad de integración social. Con la dificultad que tiene avanzar en lo simbólico, sin duda el terreno más difícil en el que moverse, se llevó a cabo el acto de apagado del pebetero con unanimidad política y con valor institucional, plasmado, esta cadena institucional, en la cadena de consejeros, desde el primero, responsable de la refundación de la Ertzaintza en democracia, el consejero Retolaza, nuestro querido Roque, que estaba representado por su hijo, hasta el actual consejero Ares, que fue el responsable directo de la iniciativa. Probablemente en cualquier otro proceso de paz
este acto hubiera quedado reflejado en las actas de los observadores internacionales como una gran aportación, como un paso definitivo en lo simbólico y, por eso, en lo importante del que habría que obtener conclusiones. Termino señalando el reto que el consejero Ares va a tener que aplicar a los señalados valores políticos que reúne. La nueva Euskadi, de la que hasta hace poco hablábamos y soñábamos, pero no estábamos muy seguros de llegar a conocer, tiene otras necesidades que la de los últimos 50 años y debemos acertar en los pilares que colocamos para ese futuro que ya está a nuestro alcance. Los principios de memoria y convivencia están naciendo y diseñarlos correctamente y con los consensos suficientes es una labor primordial. Siempre hay un reto para que un país avance. Y seguro que el consejero nos apuntará en su intervención el proyecto que defiende en esta materia que mira al futuro. Muchas gracias, señor consejero. Le cedo la tribuna. Bueno, buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a mi amigo Xavi Balza su amable y generosa presentación. Una vez más, quiero expresarle tanto a él como al resto de consejeros que me han precedido al frente del Departamento de Interior el reconocimiento por su trabajo, que sin duda ha contribuido a acabar ahora con las actividades terroristas de ETA. Les agradezco a todos ustedes su presencia hoy aquí. Por supuesto, también quiero agradecer a los responsables de este foro su invitación, una invitación que aprovecharé para hablarles de la nueva Euskadi en paz, libertad y convivencia que todos juntos tenemos que construir. En Euskadi estamos abriendo un nuevo tiempo sin ETA, un nuevo tiempo que tenemos que hacer irreversible, pero que además tenemos que aprovechar para poner las bases de una nueva sociedad sustentada en valores éticos y democráticos de tolerancia, libertad, pluralidad, memoria y justicia. Por eso, quiero empezar diciendo que la decisión de ETA de poner fin a sus actividades terroristas no ha sido una concesión graciosa de los terroristas. No, no lo ha sido. Tampoco ha sido un regalo de ETA. Ni, por supuesto, ha sido una decisión tomada por una súbita reconversión hacia convicciones éticas de sus miembros, que, por supuesto, no se ha producido. ETA tampoco ha dejado las actividades terroristas porque haya reconocido el sinsentido y la inutilidad de su macabra trayectoria. No. ETA ha tomado ahora esa decisión porque el Estado de Derecho ha ganado, porque le hemos ganado. Ha sido la política de firmeza democrática, la política de tolerancia cero, la política que hemos defendido y practicado el Gobierno central y el Gobierno vasco, la que ha obligado a ETA a desistir. Si ETA ha tomado esta decisión, ha sido por la eficacia de la acción policial y judicial, por la deslegitimación ética, política y social de los postulados que le daban cobertura, por la resistencia cívica de muchos, por el ejemplo y el coraje de las víctimas, por la colaboración internacional, que es lo que ha obligado a ETA a dejar todas sus actividades terroristas. Y quiero destacar en este punto como algo muy importante el acuerdo alcanzado esta misma semana en el Congreso de los Diputados, un acuerdo que responde a lo que siempre hemos reclamado los socialistas. Unidad de todos los partidos para acabar con ETA, unidad de todos los partidos ahora para hacer irreversible el final del terrorismo. Y es muy importante que la inmensa mayoría de los partidos políticos estemos de acuerdo primero en el diagnóstico y que todos afirmemos que el Estado de Derecho ha ganado y que además compartamos las bases sobre las que tenemos que trabajar para hacer irreversible el fin del terrorismo, para asentar la memoria y la convivencia en nuestra sociedad. El fin de ETA no ha venido de la nada. Hemos pagado un alto precio por ello. Empresarios chantajeados, jueces, policías, concejales, periodistas amenazados o asesinados han pagado un alto precio por resistir frente a la amenaza totalitaria de ETA. Por eso, siempre tenemos que homenajear y recordar permanentemente a las víctimas, algunas de las cuales están hoy aquí y les agradezco su presencia, porque el testimonio de las víctimas
tiene que ser el faro que guíe la construcción del futuro de la sociedad vasca. Y su recuerdo tiene que ayudarnos a recordar siempre el daño y el sufrimiento que ETA ha causado en nuestra sociedad. Quiero reiterar una vez más en esta intervención que no le debemos nada a ETA, que es ETA la que está en deuda con la sociedad vasca, que es la que tiene que reconocer el daño causado y el sufrimiento que ha producido en nuestra sociedad. Pero tampoco le debemos nada a los radicales abertzales. Son ellos los que le deben mucho a la sociedad vasca, porque durante muchos años, hay que recordarlo, han estado amparando y dando cobertura y justificación a la banda terrorista. Ellos, y solo ellos, son responsables de su pasado, de un pasado en el que muchos dieron cobardes goras a ETA y gritaron con odio: ETA, mátalos. Y yo no voy a dejar de reconocer que los radicales abertzales han cambiado, que han tomado decisiones que van en el buen camino, incluso que se han alejado de la violencia. Pero también hay que decir que si han tomado esas decisiones ha sido porque se han visto obligados a hacerlo. Se han visto obligados a hacerlo como consecuencia de la política que hemos practicado, la que les ha llevado a interiorizar que si querían participar en la vida política tenían que romper con ETA, asumir las reglas de juego y la legalidad que nos hemos dado, incluido lo dispuesto en la ley de partidos. El propio Otegi admitía públicamente que ETA les estorbaba, y otras personas de los radicales abertzales también han reconocido que ha sido la política de firmeza democrática y tolerancia cero la que les ha obligado a cambiar, la que les ha obligado a asumir que solo aceptando plenamente la democracia y el Estado de Derecho podrían volver a practicar la política desde la legalidad. Hemos derrotado a ETA y ahora tenemos que ganar la paz. Y por eso no podemos permitir que aquellos que durante tanto tiempo han dado cobertura y amparo a ETA ahora consigan el respaldo ciudadano para ganar la paz. Por lo tanto, el reto que se nos presenta es convertir la derrota de ETA también en una victoria política sobre los radicales abertzales en las urnas. Para ello, es necesario que todos aquellos que no compartimos los postulados que defienden los radicales abertzales impulsemos una política inteligente y eficaz para que los ciudadanos no le den su apoyo. Y lo primero que tenemos que hacer es no entrar en ese juego que tan bien preparan de una campaña de escenificación y victimismo que tanto les gusta. Pero además tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner de manifiesto su radicalidad y sus contradicciones, trasladándole al conjunto de la ciudadanía que la independencia que persiguen, desde mi punto de vista, solo generaría aislamiento, enfrentamiento, división y pobreza en nuestra sociedad. Y que no queremos ser como Venezuela o Kosovo, como ellos pretenden, sino seguir trabajando para acercarnos a las zonas y países más avanzados de Europa. Los radicales abertzales han anunciado que este fin de semana harán una nueva declaración sobre paz, memoria, víctimas. Y yo les exijo, y todos deberíamos hacerlo, que se dejen de literatura, de escenificaciones, de declaraciones ambiguas y que digan con claridad algo tan sencillo como esto. Nos hemos equivocado, nuestro apoyo y justificación a la violencia ha sido un error y reconocemos el daño causado. Espero que lo hagan y espero además que no pretendan una vez más dar pasitos, pero también a la vez intentar justificar su pasado, repartir culpas o establecer equiparaciones o justificaciones inaceptables. Quiero, antes de seguir avanzando en mi intervención, insistir que aunque hemos acabado con las actividades de ETA, ETA no ha desaparecido. Y todos deberíamos reclamar permanentemente a ETA que se disuelva sin ninguna contraprestación por hacerlo. También lo deberían hacer los radicales abertzales, porque si lo hacen, estarán siguiendo y recorriendo el camino que los lleve a la plena integración democrática. Todos asumimos, y también deberían hacerlo los radicales abertzales, que el sistema democrático es la única vía para la convivencia y que solo asumiendo
sus principios, sus valores, sus reglas, podemos abordar la gestión de nuestra diferencia y asentar definitivamente la convivencia, la paz y la libertad en Euskadi. Y es desde estos principios sobre los que tenemos que plantear un gran acuerdo para la convivencia. Es desde estos principios sobre los que el Gobierno quiere trabajar para asentar ese gran acuerdo sobre convivencia y memoria. Un acuerdo que nos tiene que permitir construir una sociedad decente, sustentada en valores democráticos de tolerancia, libertad, memoria y justicia. Una sociedad respetuosa con las diferencias que la componen, porque, desde mi punto de vista, Euskadi será la que construyamos entre todos o no será. Tenemos que mirar al futuro, sí, pero sin olvidar el pasado, sin olvidar lo que ha ocurrido para que jamás vuelva a ocurrir. La memoria tiene que ser el antídoto para que jamás vuelva a haber víctimas del terrorismo en nuestro país y que nadie tenga la tentación de volver a usar la violencia para imponer sus ideas. La memoria tiene que ser el principio moral constitutivo de un futuro de convivencia libre de amenazas del totalitarismo, de la violencia y de la vulneración de derechos humanos. Por eso, no podemos permitir lo que algunos pretenden ahora, que hagamos tabla rasa de tanto dolor y de tanto sufrimiento, o que no podamos decir que ha habido vencedores. Sí ha habido vencedores. Ha vencido la democracia, el Estado de Derecho. No podemos permitir un ejercicio de amnesia colectiva. No lo vamos a permitir. No podemos pasar página, como algunos pretenden, y hacer como si aquí no hubiera pasado nada. No podemos. No vamos a permitir falsear lo ocurrido o que se pretenda reescribir la historia. No lo vamos a hacer. Los radicales abertzales tienen derecho a cambiar. Tienen derecho a reintegrarse en la sociedad. Pero no podemos olvidar de ninguna manera que en Euskadi hubo gente que asesinó y que quería exterminar al diferente, que asesinaba para imponer un proyecto totalitario al conjunto de la sociedad. No podemos olvidar, no vamos a olvidar, que hubo más de 850 asesinados por el terrorismo y que aquí no ha habido dos comunidades enfrentadas. No podemos olvidar que las víctimas unas veces fueron silenciadas y otras menospreciadas, y que han tenido el coraje de no renunciar y que ellas han sido un elemento clave en la deslegitimación del terrorismo. Y llegados a este punto, quiero poner de manifiesto el ejemplo y la dignidad de Gesto por la Paz ahora que están planteándose su disolución. Sobre todo porque supieron, sus miembros, romper esa actitud aletargada que durante tantos años existió en nuestra sociedad frente a la amenaza terrorista. Y porque supieron canalizar, en un contexto de mucha violencia, un foco de resistencia contra los violentos. Insisto, no podemos olvidar el pasado para construir una sociedad con valores. No nos lo podemos permitir. Tampoco debemos perder de vista que construir una sociedad sobre principios éticos y democráticos implica también integrarse en democracia a quienes hasta ahora han estado fuera de ella e incluso combatiéndola. Esa es la grandeza de la democracia. Y no deberíamos ser los demás los que pongamos trabas para impedir que aquellos que quieran integrarse en democracia puedan hacerlo. Por el contrario, deberíamos facilitarlo. Entiendo que las víctimas reivindiquen la aplicación severa de la justicia, pero no podemos olvidar que nuestra democracia, nuestro ordenamiento jurídico, establece que la pena impuesta lleva también implícita la posibilidad de la reinserción. Los terroristas, por tanto, tienen que cumplir sus condenas, pero tienen derecho a la reinserción. Y si asumen con sinceridad y responsabilidad sus acciones, reconocen el daño causado y se alejan de la violencia, tienen derecho a hacerlo. Desde el Gobierno vasco, todos ustedes lo saben, estamos reclamando una política penitenciaria más dinámica y flexible, una política que permita a los presos etarras que así lo deseen recorrer el camino de la reinserción. Y si la política penitenciaria ha sido un instrumento útil, y lo ha sido, para combatir a ETA y conseguir que acabe definitivamente con todas esas actividades terroristas, ahora también la política penitenciaria
tiene que ser útil y tiene que ayudarnos a que los presos condenados por delitos terroristas, si dejan la violencia y reconocen el daño causado, puedan reinsertarse en la sociedad. Pero conviene insistir una vez más que el futuro de los presos está únicamente en manos de los presos. En todo caso, quiero una vez más también dejar claro que no hay presos políticos, que los presos etarras son presos condenados por cometer asesinatos, graves atentados o actos terroristas. Y quiero decir que quien pretenda engañar a los presos con el señuelo de amnistías o indultos generales simplemente les estará engañando. Los presos deben saber que quien alimenta esas esperanzas les están engañando. Los presos tienen la puerta de reinserción abierta. Podemos ayudarles a abrirla, pero reitero, son ellos y solo ellos los que tienen que tomar la iniciativa. Desde el Gobierno vasco vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer irreversible la paz y asentar la libertad, la memoria y la convivencia. Pero buscando el máximo consenso en todas las iniciativas que impulsemos, tanto en el ámbito político, social e institucional. Estamos impulsando una serie de proyectos para consolidar la memoria y la convivencia. Una serie de proyectos de los que ahora brevemente les hablaré. Estamos impulsando el Instituto de la Memoria y la Convivencia, que será el encargado de coordinar las diferentes políticas y acciones sobre memoria y convivencia que tengamos que desarrollar en nuestra sociedad. Este instituto gestionará políticas de memoria y convivencia de una forma abierta e inclusiva, pero también sin equiparaciones ni justificaciones inaceptables. Queremos proponer la creación de un organismo público en el que estén representados el Gobierno vasco con el 51%, también las diputaciones, Eudel, el Parlamento y una representación de asociaciones que se dediquen a tareas de memoria y convivencia. Queremos que desde el máximo consenso, como decía, los grupos parlamentarios presenten una proposición de ley para que, si es posible, antes de que finalice el mes de julio, el proyecto del Instituto de Memoria y Convivencia sea una realidad. La segunda iniciativa que estamos impulsando desde el Gobierno en colaboración con el Gobierno de España es el Memorial de Víctimas del Terrorismo, en los términos que ya hemos acordado en el protocolo que hemos firmado el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior hace un mes. Pretendemos que este memorial de víctimas del terrorismo sea un edificio museo con una estructura que lo gestione, que dé cabida a una exposición permanente y que además desarrolle otro tipo de actividades y políticas que permitan la educación en valores éticos y democráticos para contribuir a que la llama de la intolerancia y el totalitarismo no vuelva a prender jamás en nuestra sociedad. Este memorial estará participado al 50% entre el Gobierno central y el Gobierno vasco y, tal como nos hemos comprometido, contará desde el primer momento con la participación y la colaboración de las víctimas del terrorismo, tanto en su gestión como en su puesta en marcha. También estamos impulsando un congreso sobre memoria y convivencia democrática que celebraremos el próximo mes de mayo en el marco del Año de la Paz y las Culturas. La semana pasada me reuní en Bruselas con la comisaria europea de Asuntos de Interior, la señora Cecilia Malmström, para informarle de estas iniciativas y solicitar la colaboración de la Unión Europea en las mismas. La señora Malmström se mostró muy interesada en todos estos proyectos y además aceptó la invitación que en nombre del Lehendakari le trasladé para participar en este congreso sobre memoria y convivencia al que acabo de referirme. En todo caso, quiero recordar que el Instituto de la Memoria y la Convivencia, el Memorial de Víctimas del Terrorismo, el congreso al que acabo de hacer referencia, no es el comienzo de la política que impulsa el Gobierno vasco en memoria y convivencia, porque llevamos trabajando mucho tiempo, primero, en ayudas a las víctimas, en reconocer y honrar su memoria, mucho tiempo trabajando en el mapa de la memoria. Ahí está el Día de la Memoria, ahí está el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia. Estamos intensificando la educación en valores éticos y democráticos en nuestro sistema educativo. Hemos llevado el testimonio de las víctimas del terrorismo a las aulas, una experiencia de la que estamos particularmente satisfechos. Estamos trabajando para conseguir que todos aquellos que tuvieron que abandonar Euskadi por la presión terrorista puedan regresar y contar con las ayudas necesarias para poder hacerlo. Estamos también
desarrollando políticas para atender a las víctimas de violación de derechos humanos provocados por los excesos de algunos funcionarios públicos. Esta iniciativa del Gobierno, hay que dejar claro, no se hace desde ningún ánimo de equiparación, sí desde el deseo de restañar las heridas de unas personas que también fueron víctimas de una violencia radicalmente injusta. Y puedo anunciarles que el Lehendakari seguirá impulsando nuevas iniciativas para consolidar la paz, la libertad y la convivencia en Euskadi. Estamos dejando, como decía, atrás la pesadilla del terrorismo y se abre un nuevo tiempo de esperanza en Euskadi. Si ETA instaló en la sociedad vasca el miedo a la muerte, afortunadamente ahora empieza a surgir solamente las preocupaciones de la vida. Permítame, por ello, que dedique la última parte de mi exposición a hablar también de otras prioridades y preocupaciones que tenemos como país y como sociedad. Es verdad que estamos pasando una situación difícil fruto de la crisis económica que nos azota. Estamos pasando dificultades todos, familias, empresas y administraciones. Pero hemos afrontado en el pasado situaciones peores y por eso estoy absolutamente convencido que si trabajamos juntos y aprovechamos las potencialidades que tenemos como país y como sociedad, también saldremos de esta situación y lo haremos más reforzados. Porque tenemos un entramado económico y empresarial sólido y diversificado, empresarios con iniciativa y gente con ganas de trabajar. Contamos con una buena red de infraestructuras para comunicarnos con el resto de España y de Europa. Somos un país con centros tecnológicos punteros. Estamos haciendo una importante apuesta por la educación, la investigación y el desarrollo. Tenemos la mitad de paro que el resto de España y un nivel de endeudamiento la mitad de nuestro entorno. Por eso, insisto, si trabajamos juntos, seremos capaces de salir de esta situación y seremos capaces de hacer algo que es lo más importante para el Gobierno vasco: impulsar nuestra economía, sostener y crear empleo. Si trabajamos sobre objetivos compartidos, además impulsamos reformas, seremos capaces de ser más eficientes y competitivos. Seremos capaces de generar actividad económica y también de mantener los servicios públicos. Porque estamos pasando dificultades, quiero pedirle a todas las instituciones y a todos los partidos políticos que, al igual que lo estamos haciendo en políticas antiterroristas y de pacificación, aparquemos nuestras diferencias, los rifirrafes y descalificaciones de las últimas semanas, para todos juntos arrimar el hombro. Para todos juntos poder acordar medidas para luchar de forma más eficiente contra el fraude fiscal e impulsar una política fiscal más progresiva para que todos paguen y paguen más quien más tiene, para conseguir recursos que nos permita sostener y crear empleo y mantener los servicios públicos y las políticas sociales. No hacerlo sería una responsabilidad que simplemente llevaría a anteponer los intereses partidarios a los intereses del país, y la ciudadanía no debería perdonárselo a quien lo haga. En un momento como este es necesario generar estabilidad, seguridad y confianza. Y además es necesario, insisto, abordar más reformas para hacer un país más competitivo, más sostenible y más solidario. Y yo defiendo que para garantizar estabilidad, seguridad y confianza, para ser un país competitivo, la mejor forma de garantizar además progreso y bienestar es hacerlo desde la estabilidad y la seguridad que ofrece el autogobierno estatutario. Quiero también decirles que Euskadi tiene 3 territorios, pero tiene que ser un solo país. Por eso, desde el Gobierno vasco, estamos impulsando un debate y proponiendo reformas para hacer un país más eficiente, más sostenible, evitando duplicidades y despilfarros. Estamos empeñados en construir una nueva Euskadi en paz, una nueva Euskadi moderna, competitiva, solidaria y sostenible. Y para conseguirlo es verdad que en estos momentos tenemos que ser austeros, y lo vamos a ser, pero tampoco vamos a admitir que el déficit nos obligue a pararnos, o que el déficit, el control del déficit, nos obligue a tener que hacer recortes en los servicios básicos o en las políticas sociales, porque no lo vamos a hacer. Tenemos más déficit del previsto porque la recaudación ha caído
en el 2011 y no sabemos cómo va a evolucionar en el 2012. Y, por tanto, es necesario tener más déficit si no queremos, como no queremos, recortar sanidad, educación, seguridad o políticas públicas. Mientras no tengamos más recursos, y eso se consigue con la lucha contra el fraude y con reforma fiscal progresiva, mientras no haya estímulo a la economía y, por lo tanto, volvamos a sendas de recaudación razonables, es necesario tener déficit, porque queremos impulsar medidas para sostener y crear empleo, porque queremos, y vamos a hacerlo, mejorar las ayudas a la investigación y el desarrollo, porque queremos apoyar a las empresas y a los jóvenes emprendedores, porque queremos seguir mejorando la formación y la reinserción laboral a través de Lanbide, porque queremos favorecer la contratación de jóvenes y parados de larga duración y porque estamos empeñados en impulsar empleo en zonas con un índice de paro más alto. Seguiremos reclamando que la política tiene que gobernar la economía y también diciendo alto y claro que la solución para Europa no son solo recortes y más recortes, que es necesario combinar austeridad y ahorro, pero también estimular la economía y poder ayudar a las empresas para salir de la crisis. Y seguiremos reclamando que es absolutamente necesario que las empresas y las administraciones podamos acceder al crédito para impulsar nuestra economía y generar empleo. Desde el Gobierno vasco seguiremos combatiendo el fraude de los servicios públicos y las políticas sociales, pero para defenderlos, hacerlos más sostenibles y prestigiarlos, para que realmente den cobertura a aquellos que lo necesitan. Termino ya. Nos ha tocado gobernar en un momento muy difícil, pero no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad y, por el contrario, vamos a seguir trabajando con toda la energía que seamos capaces para construir esa Euskadi en paz, libertad y convivencia de la que les he hablado. Vamos a seguir trabajando para construir esa Euskadi moderna, competitiva, solidaria y sostenible, esa Euskadi más justa, capaz de responder a las expectativas de cada una de las personas que viven y trabajan aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos, si le parece. Consejero, le preguntan, el Congreso ha puesto sobre la mesa, el Congreso de los Diputados, ha puesto sobre la mesa la primera declaración de unidad por el fin de ETA. ¿Para cuándo en el Parlamento Vasco? ¿Dónde está y quién o quiénes ponen las mayores dificultades para que ocurra esa declaración en el Parlamento Vasco? Yo he valorado muy positivamente la declaración del Congreso de los Diputados. Puedo anunciarles que el Lehendakari tiene la intención de impulsar los contactos y las decisiones necesarias para que en Euskadi no solo se pueda ratificar ese acuerdo, sino que además se pueda ampliar y desarrollar con el objetivo que todos perseguimos de consolidar definitivamente un nuevo tiempo, hacer irreversible el final del terrorismo y trabajar para consolidar la paz, la libertad, la memoria y la convivencia en Euskadi. Desde el mundo le preguntan, Euskadi es la región de Europa con más policías por habitante. Hay casi 4.000 policías y guardias civiles. Sin amenaza terrorista, ¿habría que reducir su presencia? Hay otras preguntas, de alguna manera, relacionadas con esto. Alfredo Juez, de la Sociedad El Sitio, dice, asumido el fin de ETA, ¿cabe que los grupos islámicos y las bandas latinas lleguen a ser el problema por excelencia? ¿No cree usted que la colaboración entre Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil siguen siendo igual de necesarias ahora? ¿No habría que potenciarlas en vez de apoyar la salida de Euskadi, de la Guardia Civil y Policía Nacional? Es verdad que tenemos 8.000 ertzainas, 3.000 policías municipales y que es absolutamente necesario coordinar su trabajo para garantizar más seguridad, aunque, como he dicho recientemente en el Parlamento, Euskadi es un país seguro comparado con nuestro entorno, pero en todo caso esos datos tienen que estimularnos a ser más eficientes y a ser mejores todavía en el trabajo que tenemos que hacer para garantizar
la seguridad del conjunto de la ciudadanía en Euskadi. Yo diré que ni al Gobierno vasco ni a este consejero nunca nos ha estorbado, todo lo contrario, la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi. Y diré más, la Guardia Civil y la Policía Nacional han hecho un excelente trabajo, han prestado un extraordinario servicio al conjunto de la sociedad vasca, que en muchos casos lo han pagado con el asesinato de muchísimos de sus miembros. Por eso, todo el reconocimiento, todo el apoyo y todo el respaldo. Otra cosa es que cuando definitivamente ETA ha abandonado todas las actividades terroristas, el Gobierno de España podrá, si así lo considera oportuno, hacer ajustes en el número de agentes que tiene destinados en Euskadi, porque hay que recordar que la Policía y la Guardia Civil siguen teniendo y van a seguir teniendo competencias en Euskadi establecidos por nuestra Constitución. Y creo que con eso aclaro suficientemente esta cuestión. En lo que hace referencia a los grupos islamistas y a otras organizaciones criminales, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación, lo estamos haciendo con el Gobierno de España y también queremos seguir, desde luego, mejorando la operatividad del Ertzaintza, destinando más recursos para estar más preparados para hacer frente a estas amenazas, tanto a estas como a otras amenazas provenientes de terrorismo de origen o de inspiración islamista, pero también combatir mejor los crímenes y delitos informáticos, los delitos monetarios. Desde luego, una preocupación del Gobierno es seguir destinando más recursos y más medios para combatir la violencia de género. Somos la comunidad autónoma puntera en esta materia, pero no nos conformamos porque es necesario destinar más recursos, más medios, ser más eficientes y lo vamos a intentar y lo vamos a hacer. Antxon Cubero dice: está bastante extendida la idea de que la Ertzaintza es un cuerpo mal acostumbrado que ha ido adquiriendo privilegios que los sindicatos quieren mantener a toda costa. La recepción de la que usted ha sido objeto esta mañana es una anécdota o un ejemplo. ¿Puede decirnos que hoy no toca este tema, pero le agradeceríamos un comentario? Hay otra pregunta, esta sin firma, dice: ¿considera que hay suficientes ertzaintzas en el cuerpo de policía en Euskadi? ¿Cuál es su relación con los sindicatos como ERNE? Mire, la inmensa mayoría de los miembros de nuestra policía son unos excelentes profesionales que desarrollan su trabajo con mucha eficacia. Lo han demostrado durante mucho tiempo y además los datos que recientemente he presentado en el Parlamento sobre faltas y delitos así lo ponen de manifiesto y, como muy bien usted ha dicho, hoy no toca hablar de cuestiones sindicales. La Asociación de Víctimas de Terrorismo, dice Global Press News, anunció ayer que desde que Bildu Amaiur está en las instituciones han aumentado en 500 el número de personas inscritas que requieren apoyo jurídico y psicológico. ¿Qué interpretación le da usted a este dato? ¿Se han reunido ustedes con la AVT en esa ronda de contactos que están haciendo para pedir a los gobiernos autonómicos que aumenten fondos? Desconozco ese estudio. En todo caso, siempre estamos dispuestos a reunirnos con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y, en todo caso, atender todas las reivindicaciones que se nos puedan plantear dentro de las limitaciones que, lógicamente, tenemos por las dificultades presupuestarias que todos ustedes conocen. Pero quiero reivindicar el papel de los gobiernos vascos, del Gobierno vasco, en la política que hemos hecho de atención a las víctimas del terrorismo, de escuchar sus propuestas, de recogerlas y de atenderlas. Hemos sido pioneros en muchas cosas en esa política, teníamos que hacerlo, porque fundamentalmente el terrorismo donde más ha azotado es en Euskadi, pero en todo caso tenemos una relación muy fluida con todas las asociaciones de víctimas, la vamos a seguir teniendo, escuchando sus reivindicaciones e intentando dar respuesta a aquellas que consideremos que es necesario atender. Alberto Elosúa, de UGT FES Euskadi, dice: ¿han estudiado desde el Gobierno vasco alguna salida a todo o parte del colectivo de escoltas privados que hasta hace poco tiempo velaban por la seguridad profesional y familiar de muchos de los aquí presentes? Quiero aprovechar esa pregunta para, una vez más,
reconocer el trabajo que los escoltas privados han hecho al servicio del conjunto de la sociedad vasca, pero especialmente de las personas amenazadas. Desde el Gobierno vasco estamos reorientando escoltas de seguridad privada o agentes de seguridad privada a otras tareas, como es la protección a mujeres de violencia de género. Me consta que también el Gobierno de España está estudiando ir por ese mismo camino. Estamos trabajando para poder, desde el Gobierno vasco, impulsar planes, si así se requieren, de reciclaje o de ayuda de formación para que puedan o bien reincorporarse a otras tareas de seguridad o reciclarse hacia otras tareas profesionales, porque es evidente que una vez que ETA ha abandonado todas las actividades terroristas, y sobre esto tampoco daré detalles como nunca lo hago, pero en todo caso diré que es necesario hacer ajustes a las medidas de protección y seguridad que se venían prestando cuando ETA mantenía la amenaza, mantenía todas las actividades terroristas activas. Pues usted no dará los datos, pero la verdad es que se los piden. Dicen, para recuperar la memoria, lamentablemente el dato de atentados terroristas es muy conocido, pero el dato de personas y familias extorsionadas con el impuesto de revolucionario no es conocido. ¿Tiene su consejería los datos? ¿Cuántas personas han sufrido esa extorsión? Creo que lo más importante es poder afirmar que la extorsión y el chantaje a los empresarios ha desaparecido, y llevamos ya muchos meses contrastando permanentemente información y se puede afirmar que es así. Ha desaparecido el chantaje y la extorsión a los empresarios, entre otras cosas porque si hubiera un único caso de extorsión, ETA no estaría cumpliendo el anuncio que le hizo al conjunto de la sociedad vasca, donde en esa decisión de abandonar todas las actividades terroristas estaba también incluida abandonar el chantaje y la extorsión a los empresarios. Y, en todo caso, creo que eso es lo más importante, y lo menos importante es hablar de datos de pasado. Alicia Contreras le pregunta, ¿ve usted a corto plazo la salida de la cárcel de Otegi? ¿Será esa expectativa un elemento de tensión a medida que nos vayamos acercando a las elecciones en el País Vasco? ¿Cree que Otegi está trabajando en la sombra, dirigiendo de algún modo las iniciativas y actuaciones de la izquierda abertzale? Seré coherente con lo que he expresado en la tribuna. Yo no voy a contribuir nunca a hacerle la campaña a los radicales abertzales. Por el contrario, dedicaré todos mis esfuerzos y todo mi tiempo a combatirles desde la política, porque quiero que les ganemos también en las urnas a los radicales abertzales. Y, por lo tanto, en lo que hace referencia a Arnaldo Otegi, como cualquier otra persona que esté en la cárcel por decisión judicial, es a los tribunales a quien le corresponde decidir sobre ello. El Gobierno aprueba hoy una medida para que las administraciones públicas paguen sus deudas gravemente acumuladas a sus proveedores privados. ¿Qué va a hacer el Gobierno vasco en este sentido? Pues no vamos a hacer nada, porque nosotros no tenemos deudas acumuladas con proveedores. Pagamos religiosamente a todos los que trabajan para el Gobierno vasco. Somos una administración modélica en este caso. En todo caso, reitero, nosotros, además de pagar bien a nuestros empresarios, vamos a seguir manteniendo todos los servicios públicos, especialmente todo lo que hace referencia a educación, a sanidad, a políticas sociales. Y, por lo tanto, si sigue cayendo la recaudación y tenemos que endeudarnos un poco más, lo haremos porque podemos y porque queremos mantener esos servicios públicos. Y aquellos, en todo caso, que sean solo defensores del control del déficit, deberían, si quieren seguir manteniendo esa posición, decirnos al Gobierno por dónde quieren empezar a recortar, qué colegio cerramos, qué hospital cerramos, qué quirófanos, qué medidas o políticas sociales reducimos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso he reiterado que vamos a ser austeros, vamos a ahorrar, vamos a intentar ser lo más eficientes posible, pero en todo caso, en momentos como este, que cae la recaudación y por lo tanto hay menos recursos, es el momento precisamente de intentar, con prudencia, como lo estamos haciendo, tener más déficit para poder ayudar a las empresas y a las familias para generar actividad económica, sostener y crear empleo y, además, mantener los servicios y las políticas sociales. Y, desde luego, desde el Gobierno vasco lo vamos a hacer. Y esto es una seña de identidad del Gobierno que en ningún caso vamos a renunciar a ella.
¿Qué balance, le preguntan, qué balance hace desde su departamento de las acciones contra violencia de género dependiente de su departamento? ¿Qué han aportado? ¿Cómo se ha coordinado? No puedo con Enacunde, parece que pone. Sí. ¿Qué le parece que varias asociaciones de apoyo a la mujer, como Clara Campoamor, rechacen la pulsera de control de las mujeres víctimas de la violencia de género por tacharla de ineficaz, ya que las usuarias la activarían dando aviso a la Ertzaintza justo cuando tengan enfrente al maltratador? Para el Gobierno vasco, combatir la violencia de género en todos los frentes es una prioridad, y la demostración es que nada más constituir el Gobierno pusimos en marcha una dirección nueva de violencia de género que coordinara todas las políticas y todas las medidas de apoyo a las mujeres que sufren la violencia machista, y que además impulse las políticas de sensibilización, de educación, de reclamación de ayuda para ayudar a las mujeres y combatir de raíz esta lacra. Que estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido, pero reitero, es desde luego una de las prioridades del Gobierno seguir reforzando todas las medidas para proteger a las mujeres en primer lugar. Más de 150 agentes de nuestra Ertzaintza, que antes se dedicaban a protección de personas amenazadas por el terrorismo, ahora están haciendo medidas de contravigilancia para proteger a estas mujeres, para garantizar que no se quebrantan las órdenes de alejamiento, con buen éxito, por cierto, porque han detenido a algunos de los que han quebrantado estas órdenes. Tenemos, como digo, una línea abierta en la que somos pioneros para que los agentes de seguridad privada protejan a estas mujeres que sufren la violencia machista. Estamos perfectamente coordinados con Emakunde en la política que tenemos que hacer. Emakunde es el organismo encargado de desarrollar todas las políticas de igualdad en el Gobierno vasco y de impulsarlas en el conjunto de nuestra sociedad. La Dirección de Violencia de Género, la encargada de desarrollar las medidas y las acciones para combatir la violencia de género. Y aquí quiero aprovechar esta pregunta para hacer una vez más un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que, cuando tenga una mínima sospecha de que puede estar produciéndose un hecho, una situación de maltrato o de violencia de género, la denuncien. No vale que después, cuando desgraciadamente hay un suceso de violencia que aparece en los medios de comunicación, decir en los medios de comunicación: ya lo sabíamos, ya lo intuíamos. Por si lo sabían o lo intuían, por favor, que lo comuniquen antes a la Ertzaintza para poder actuar y prevenir. ¿Le piden algún detalle? Y en relación con el tema de pulseras, etcétera, la Ertzaintza, el Gobierno vasco, impulsa todas las medidas que consideramos que son eficaces para garantizar la máxima seguridad y la máxima seguridad a las personas, a las mujeres en este caso amenazadas. ¿Le piden, consejero, algún detalle más sobre el trabajo de su departamento para facilitar el regreso de quienes abandonaron Euskadi a causa de ETA? Y le preguntan si comparte la voluntad del Gobierno del Partido Popular de restaurar el derecho político al voto de los exiliados. Pues en este caso pido disculpas a quien ha hecho la pregunta, porque tenemos Maisabel Lasa, la directora de Víctimas de Terrorismo, y quien les habla, comprometido una comparecencia en el Parlamento, y en fin, sería absolutamente inoportuno adelantar lo que vamos a explicar en esa comparecencia. En todo caso, reitero lo que he dicho: se trata de que aquellos que objetivamente tuvieron que abandonar Euskadi por la presión terrorista, que puedan o que podamos prestarle aquellas ayudas que sean posibles para que puedan regresar si así lo solicitan. Y en todo caso, en lo que hace referencia al voto, esta es una cuestión que se tiene que resolver en el Congreso de los Diputados. Es una cuestión muy complicada, en la que, desde luego, el Gobierno y quien les habla tiene muchas dudas sobre la posibilidad de su aplicación. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿sería útil en la política de reinserción y rehabilitación permitir que los presos de ETA que quieran estudiar puedan matricularse en la universidad? Es una cuestión sobre la que hemos discutido mucho y que en estos momentos está resuelta por las decisiones judiciales.
En su intervención ya ha dicho lo que espera de la jornada del domingo, pero se lo preguntan de nuevo. ¿Espera algo novedoso de la izquierda abertzale en su acto del domingo en San Sebastián? Lo espero y lo deseo, y les emplazo además nuevamente a que lo hagan. Yo he reconocido que los radicales abertzales han dado pasos en la buena dirección. He reconocido que han tomado la decisión de alejarse de ETA, pero sería muy importante que abandonaran esa actitud de intentar hacer equiparaciones absolutamente inaceptables, de intentar repartir responsabilidades o, lo que es peor, que intentaran trasladar la idea de que aquí ha habido dos comunidades enfrentadas o que ellos no tienen la valentía, el coraje de hacer lo que le queda por hacer, que es no solo reconocer con claridad el daño causado y sus equivocaciones por prestarle apoyo y cobertura a ETA durante tanto tiempo, y que además hagan algo que todos los demás llevamos haciendo y vamos a seguir haciendo, que es reclamarle a ETA que se disuelva inmediatamente sin ninguna contraprestación por hacerlo. Eso contribuiría a que de verdad pudieran recorrer definitivamente el camino para su homologación definitiva como partido plenamente democrático. Le preguntan si podría darnos la cifra de inmigrantes extrapeninsulares, el número total, parados, coste de presupuesto, beneficios devengados, etcétera, en Euskadi, y también sobre actual emigración de vascos. Pues me piden un dato que no tengo, por lo tanto difícilmente se lo puedo dar, y además tengo muy poca memoria y por lo tanto los datos los tengo que tener en papel, si no difícilmente los puedo dar y lamento no contestar porque no los tengo. Bueno, yo le pregunto. Jesús Uribe de ERNE dice, ante el nuevo escenario... Pero bueno, le voy a hacer la pregunta de otra manera, ya que no tiene los datos. ¿Usted está particularmente preocupado por la situación de la inmigración en el País Vasco? Tenemos unas tasas de migración muy inferiores al resto de otras comunidades en el conjunto de España, y lo que me preocupa y lo que me ocupa, especialmente a quienes tienen más responsabilidad en el Gobierno sobre esta cuestión, es seguir haciendo una política inteligente para administrar bien ese fenómeno y conseguir que se integren en nuestra sociedad desde el respeto a su lengua, a su cultura, a sus tradiciones, y que sobre esta cuestión seamos todos muy serios y muy responsables para no generar situaciones a veces de conflicto que solo se generan desde actitudes que deberían estar superadas. Jesús Uribe de ERNE dice, ante el nuevo escenario sin ETA, va a volver al modelo policial de la Ertzaintza de cercanía y del pueblo que se contemplaba en sus orígenes, preventiva y no reactiva. Estamos impulsando el plan de reorganización y modernización de la Ertzaintza que hemos presentado en el Parlamento hace ya bastantes meses, y por supuesto que una vez que ETA ha anunciado que abandona todas las actividades terroristas, eso nos va a permitir impulsar este plan con más rapidez, abordar, como ya estamos haciendo, cambio en muchos de los protocolos de actuación en lo que hacía referencia a las medidas de autoprotección de los agentes en su trabajo. Tampoco daré más detalles sobre esto porque es necesario ser prudente, pero en todo caso nuestra intención es seguir impulsando todos los cambios y todas las reformas, primero para que se consolide una policía integral al servicio del conjunto de la ciudadanía, que tengamos más agentes en la calle, más presencia territorial, con más medios, aprovechando todos los medios informáticos y telemáticos para ser más eficientes, para prestar un servicio más rápido y más eficiente al conjunto de la ciudadanía. Sí, seguiremos impulsando todas las medidas para hacer reformas también en nuestra policía que nos permitan conseguir esos objetivos. Ya estamos terminando. ¿Cree necesaria una Comisión Internacional de la Verdad para el País Vasco? Creo que tenemos medios suficientes para poder abordar el debate sobre lo que ha ocurrido en Euskadi, para poder construir
una sociedad decente, sustentada sobre valores éticos y democráticos de tolerancia, de respeto, de libertad. Es el objetivo, como he dicho, del Gobierno y creo que, en todo caso, tenemos que empeñarnos, aquellos que no compartimos lo que quieren conseguir algunos, que es una sociedad que olvide o que reescriba la historia, no permitírselo. Y, desde luego, quien les habla y el Gobierno vasco no se lo vamos a permitir. Daniel Gómez, de Cataluña Radio, le pregunta qué le parecen las críticas del Partido Popular y del PNV sobre el coste económico de las clases de euskera del Lehendakari. Me imagino que esta pregunta se la hacen más que como consejero de Interior, como coordinador del Gobierno. Creo que sobre algunas cosas no merece la pena ni siquiera entrar al debate, y quien pretenda entrar al debate sobre esas cuestiones simplemente pone de manifiesto que no tiene proyectos y alternativas y que se queda en las anécdotas para atacar y combatir al Gobierno. Todos los lehendakaris que lo necesitaron y todos los consejeros que así lo desearon establecieron medidas para poder tener clases de euskera, y el lehendakari Patxi López ha hecho lo mismo. Pero, en todo caso, no voy a contribuir a amplificar una campaña que solo se sustenta en una actitud que pone de manifiesto que quien la hace no tiene otra cosa para poder discutir con el Gobierno sobre las políticas que tenemos que desarrollar. Y, en todo caso, como mi preocupación es siempre buscar lo que nos une por encima de lo que nos separa, y acabo de hacer un llamamiento a todas las administraciones y a todos los partidos políticos para que superemos el desencuentro y los rifirrafes de las semanas pasadas, para que juntos podamos arrimar el hombro y podamos afrontar aquello que de verdad es urgente y necesario, que es combatir el fraude para tener más recursos y hacer una política fiscal más progresiva y tener recursos para impulsar nuestra economía y crear empleo. Creo que voy a seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y de respeto para conseguir ese objetivo. Consejero, ¿cómo observan ustedes los acuerdos y las relaciones en los últimos semanas, meses, entre el Partido Popular y el PNV? ¿Temen ustedes dificultades para agotar la legislatura? Contemplamos la relación del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco como algo absolutamente normal. Es lógico que dos partidos que tienen representación parlamentaria importante, que son partidos importantes en Euskadi, tengan canales de comunicación y puedan llegar a acuerdos, especialmente porque además comparten algunas políticas referidas, por ejemplo, a temas fiscales o a otras. Con absoluta normalidad, el Gobierno tiene respaldo suficiente para completar la legislatura, lo vamos a hacer. Hemos aprobado presupuestos, ganamos todas las votaciones en el Parlamento para dar respaldo a la política que tiene que sacar adelante el Gobierno. Agradecemos ese apoyo por parte del Partido Popular. Es evidente que con el Partido Popular representamos proyectos políticos diferentes y, por lo tanto, tenemos discrepancias y las administramos desde una relación de confianza y métodos de trabajo para solventarlas o para acotarlas en lo que son las discrepancias. Este Gobierno ha cumplido una gran parte de los compromisos que teníamos acordados con el Partido Popular cuando se constituyó. Ha sido con este Gobierno, es verdad que con la colaboración de todos, para que nadie me entienda mal, y especialmente con el trabajo de las diversas policías, de la Ertzaintza, de los jueces, de la ayuda internacional, la deslegitimación ética, política y social, pero ha sido con este Gobierno y con la política que hemos defendido y practicado cuando hemos conseguido acabar definitivamente con el terrorismo, cuando hemos conseguido que ETA desista definitivamente de las actividades terroristas. Es este Gobierno el que está demostrando que es posible gobernar de otra manera, que es posible mantener los servicios públicos y las políticas sociales e incentivar a nuestras empresas para que podamos sostener y crear empleo. Tenemos el 50% de paro que tenemos en el resto de España. No es un consuelo, porque aunque solamente hubiera un único parado, estaríamos preocupados para conseguir que pueda tener empleo, pero en todo caso eso también es en parte
mérito de las políticas que hemos hecho desde el Gobierno, porque no lo digo como polémica, solamente para defender el argumento que estoy planteando. En el último año del Gobierno de Ibarretxe, en el que la crisis empezaba a aparecer, hubo un incremento del paro casi del 50% del que había el año anterior. En los casi 3 años del Gobierno, simplemente se ha incrementado en 3 puntos, pasando del 8,5 en torno al 11, el 11, algo. Por lo tanto, se está poniendo de manifiesto que también en eso, con la colaboración de empresarios, con la colaboración de los sindicatos, especialmente de UGT y de comisiones comprometidos en trabajar por hacer políticas que apoyen a las empresas, que generen actividad económica y empleo, y yo se lo agradezco especialmente a los sindicatos y a los empresarios esa actitud, a comisiones UGT y Confebask, y, por lo tanto, estamos trabajando para afrontar los problemas que tiene la sociedad y, desde luego, hemos conseguido algo que es fundamental, que el debate político y social en Euskadi sea sobre los grandes problemas que le preocupan al conjunto de la ciudadanía. Y vamos a seguir trabajando para conseguir lo que les decía al final de mi intervención, conseguir esa Euskadi moderna, competitiva, sostenible y solidaria por la que tenemos que trabajar todos. Y para eso es imprescindible seguir abordando reformas en nuestro entramado institucional, para hacerlo sostenible, y vamos a seguir planteando propuestas en este camino. Es imprescindible abordar políticas para que todo el mundo pague, porque hay mucha gente que no paga impuestos en Euskadi y, por lo tanto, es imprescindible seguir haciendo un plan coordinado de lucha contra el fraude. Y es imprescindible que abordemos la eficiencia de los servicios y que acabemos con las duplicidades que existen, porque existen entre las diversas administraciones vascas. Pues muchas gracias, don Rodolfo, muchas gracias, don Xavier. Don Antxon Lansfus, en nombre del Grupo Santander, que hace posible esta tribuna Euskadi, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Consejero Interior del Gobierno vasco, señor Ares, señor Balza, autoridades, empresarios, amigas y amigos. Para Banco Santander, a quien represento en este acto como patrocinador y colaborador habitual desde hace años en estos encuentros de Fórum Europa, es una satisfacción haber sido invitado para poner el punto final a la conferencia de Rodolfo Ares, que ha resultado de gran interés. Ha sido presentado por Javier Balza, su antecesor en el cargo y perteneciente a un partido en pleno rifirrafe, según sus palabras, con el del señor Ares, lo que nos permite pensar que siempre existen puntos de encuentro, pese a todo. En Banco Santander estamos firmemente comprometidos con la idea de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo. Quiero agradecer nuevamente a Nueva Economía por su perfecta organización y el acierto logrado con los diferentes debates planteados. Gracias al conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.